Un disco rígido de radio R y peso despreciable está soportado por dos barras de longitud L y sección transversal circular de diámetro A. Las barras se encuentran solidariamente unidas al disco rígido por uno de sus extremos y empotradas en el otro. Se pide determinar el máximo momento torsor que se puede aplicar al disco para que en las barras no se alcance la tensión máxima admisible. Conocemos el radio del disco, la longitud de las barras, el diámetro de las barras y la tensión normal admisible de las barras, la tensión cortante admisible de las barras, y te dice que consideres pequeñas deformaciones. No sé si lo vemos muy bien, pero lo que tenemos ahí es la vista, digamos, de el alzado, que son las dos barras puestas así, ¿vale? Con el disco rígido encima y aquí el empotramiento, ¿vale? Y luego lo que veríamos de perfil. Digo, lo que veríamos en planta. Esto es el alzado y esto es la planta, ¿vale? Lo que veríamos. Entonces, no se ve muy bien, pero lo que te estoy diciendo es que aquí está empotrada esta viga, aquí también está empotrada esta viga, y si lo miras desde arriba tienes esta viga y esta viga, ¿vale? Entonces, lo que te va a pasar es que si tú le estás haciendo un momento torsor al disco, te cuenta que la palabra que diga momento torsor es un poco retorcida, porque tú ves momento torsor y parece que te vas directo al tema de momentos torsores. Pero date cuenta que esta asignatura esta parte de la asignatura se llama elasticidad y resistencia a materiales. Es decir, estamos hablando de materiales elásticos que se pueden deformar. Como te está diciendo que el disco es rígido, rígido significa que el disco no se deforma. Si no se deforma, no es lo que tenemos que estudiar, ¿vale? Ojo, porque parece que está puesto un poco a mala idea. Pero lo que sí que vamos a hacer es que si este disco está quieto, es porque aquí se está sufriendo una fuerza, este elemento está haciendo una fuerza F, este elemento también está haciendo una fuerza F, de manera que el sumatorio de momentos es cero. Siempre, porque aunque sea rígido significa que no se deforma. Pero para que se esté quieto se tiene que seguir cumpliendo, el sumatorio de fuerzas es igual a cero y el sumatorio de momentos es igual a cero. Como es igual a sumatorio de fuerzas es igual a cero, significa que esta fuerza y esta fuerza son iguales. Sumatorio de momentos es igual a cero, significa que ¿cuánto valen estas fuerzas? Pues dos fuerzas iguales separadas a una distancia es F por 2R. Es decir, que F por 2R, ¿vale? Que es lo que tienes en este par de fuerzas que tienes aquí, estas dos fuerzas, es un momento negativo, perdona, porque te está haciendo girar. Si te fijas, te está haciendo girar antihorario, ¿no? O sea, las dos te están haciendo girar antihorario, más el momento torsor tiene que ser igual a cero. El momento torsor es tu incógnita, pero a ti lo que te va a interesar para estudiar las vigas es la fuerza. Es decir, que de aquí vas a sacar que F tendrá que ser igual a el momento torsor partido por 2R. ¿Y por qué te interesa esto? Porque esta fuerza es la misma fuerza que está soportando cualquiera de las dos vigas. Es decir, que si tú tienes una viga que la he tumbado, ¿vale? La pongo en horizontal, que está soportando una fuerza F, te estoy contando cuánto vale su tensión admisible y cuánto vale su cortante admisible. Bien, con estos dos datos te puedes calcular cuánto es la fuerza que puede soportar, la fuerza admisible. Una vez que conozcas lo que vale la fuerza admisible, aplicando esta fórmula de aquí puedes calcular cuánto vale el momento torsor que puede soportar. Lo que voy a hacer es hacer un poquito de hueco. Hemos simplificado este problema a una viga en voladizo con una fuerza F. Esta fuerza F aparece a partir de este momento torsor, como hemos calculado antes. Entonces, como está empotrada, voy a tener un RAX, RAY y un momento en A. Esta ha salido tantas veces que casi no la vamos a tener que saber de memoria. Sumatorio de fuerzas en X es 0, es decir, que RX tiene que ser 0. Sumatorio de fuerzas en Y es 0, es decir, que RAI menos F tiene que ser 0, es decir, que RAI es F. Sumatorio de momentos en A tiene que ser 0, es decir, que ese momento en A
RAX y RAY no me generan momento porque pasan por el punto, y aquí tengo una fuerza F situada a una distancia L, que es la que me está diciendo aquí, me está generando un momento negativo que vale menos F por L es 0, es decir que mi momento en A es igual a F por L. Tienes que hacer un solo corte cuando X está incluida entre 0 y L, porque no hay nada entre medias, es decir que hacer un corte en la distancia X, tienes que RAI hemos dicho que vale F, y el momento en A vale F por L. Tienes la cortante, tienes el momento flector, y sumatorio de fuerzas en I es 0. Es decir que F menos T es 0, lo que es lo mismo que la T vale F. Sumatorio de momentos en X es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes F por L menos F por X. La cortante no te genera momento porque pasa por el punto, más el momento flector tiene que ser 0. Es decir que tu momento flector es igual a F por X menos L. Igual que ya hemos visto muchas otras veces, si tú derivas la función del momento flector, te sale justo la cortante. Bien, ahora voy a representar, he dejado ese espacio para poder representar mi diagrama. Voy a tener mi diagrama de cortantes, mi diagrama de momentos flectores. Es decir, la cortante es siempre la misma y vale siempre F. Es positiva, lo cual quiere decir que es así, aunque eso te importa bastante poco. Y mi momento flector, cuando X es igual a 0, me vale menos F por L. Y cuando X es L, justo al final vale 0. Es decir, que donde tienes el momento máximo, vale F por L. Y me ha salido un momento negativo, lo cual significa que se está doblando así. Pero como eso depende de tu punto de vista, tu perspectiva, tampoco te importa demasiado. Lo que sí que me importa es lo siguiente. Ya puedo ver, según mi diagrama y con mi función, que la cortante máxima es justo F. Que el momento flector máximo es menos F por L. El signo me da igual, porque significa simplemente que os está doblando así o os está doblando al revés, y eso depende de mi punto de vista. Pero con esta cortante máxima y esta tensión admisible que me dan, voy a calcular cuánto vale el valor de F que hace que se rompa. Con el momento flector máximo y esta tensión admisible que me dan, voy a calcular cuánto vale la F que hace que se rompa. Me voy a quedar con la más restrictiva de las dos. Con esa voy a poder calcular ahora el momento tosor, que es lo que me estaba pidiendo el problema. Para la tensión cortante utilizamos el teorema de Collignon y dice que tau, como la viga te está diciendo que las vigas son circulares de radio A, sabes que es 4/3 de la cortante partido por el área, ¿vale? Es decir que tau es igual a 4/3 de la cortante máxima, que estamos diciendo que vale F, partido por el área, que sería pi cuartos del diámetro al cuadrado. El diámetro al cuadrado me lo están dando, diámetro A al cuadrado. Es decir que la cortante, que son 10 megapascales, 10 por 10 a la 6, tendrá que ser igual a 4/3 de F partido por pi cuartos por el diámetro de las barras, que son 20 milímetros. Lo vamos a poner en metros para que esté todo en el sistema internacional. Me queda 0,02 al cuadrado metros, ¿vale? Y de aquí sacamos que la F que hace que esto se rompa sería igual a 10 por 10 a la 6 por 3 cuartos por pi cuartos por 0,02 al cuadrado, y me sale que son 2,35 kilonewtons. Sí, para que se rompa con la otra, con la tensión admisible, utilizamos la ley de Navier, que dice que sigma es igual al momento flector a menos el momento flector por I partido por IZ. Es decir, en este caso tendría que decir que 100 megapascales, 100 por 10 a la 6,
tendría que ser igual al momento flector, que hemos dicho que vale F por L. Los signos están igual porque lo único que significa si está a tracción o a compresión, y eso en principio no me importa, porque como la viga es simétrica, la tensión depende de la distancia al eje neutro, y como es simétrica, es un círculo, la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, es decir, que la tensión a un lado y al otro es igual, pero de signo contrario, simplemente. Es decir, que valdrá F por L que me están diciendo que son 1500 milímetros, es decir, 1,5 metros, por la distancia al eje neutro, que será la mitad del diámetro. Si el diámetro son 20 milímetros, son 0,01, es decir, la mitad, partido por el momento de inercia, que sería pi cuartos, por el diámetro al cuadrado, por el radio a la cuarta, que es 0,01 a la cuarta. Es decir, que me queda que para que esto se rompa, F es igual a 100 por 10 a la 6 por pi cuartos por 0,01 elevado al cubo partido por 1,5. Y me sale que se rompe con 52,35 newtons. ¿Con cuál te quedas de las dos? Pues con la más pequeña, evidentemente es esta es la más pequeña de las dos, y que esto te va a permitir calcular el momento torsor. Es decir, si sabes que se rompe con una fuerza de esto, el momento torsor tendrá que ser igual a 52,35 newtons por 2R. R te estoy diciendo que son 1000 milímetros, es decir, es un metro, por 2. Esto hacen 104,72 newtons por metro, que es lo que te está pidiendo el problema.